sea, de tanto vector como el plano cartesiano, lo que busca es dar una posición estratégica a cada punto del plano. Entonces, a ver, a ver si se ve la pantalla y por ahí ya estoy compartiendo No. una pantalla. A ver, ahora sí se ve. Sí, ahora sí ya se ve. Va. Sí, ya se ve. Bueno, entonces, como la otra vez comentábamos, para, o sea, las nociones básicas que vamos a utilizar por el momento iban a ser los postulados de Euclides, que, que bueno, lo- los postulados básicos de Euclides son 5. Aquí ya se los estoy presentando para que los vayan familiarizando. Y con estos es con los que estaba haciendo la construcción la otra vez, del plano cartesiano. Si recuerdan, yo lo único con lo que empecé aquella ocasión fue con la noción de punto y con la noción de que podíamos construir una circunferencia. Entonces, a ver, recordando un poquillo de los postulados de Euclides, el primero dice que por cualesquiera dos puntos se puede trazar el segmento de recta que los une. Entonces, bueno, pues de lo que va eso es que si nosotros tenemos una hoja en blanco y en esa hoja en blanco nosotros tomamos un par de puntos, pues lo que vamos a conseguir con ello es que vamos a generar una recta. A ver, voy a abrir el otro que es bueno, ajá. Entonces ese es el primero. El segundo nos dice que dados un punto y una distancia, se puede trazar un círculo con centro en el punto dado y, y y cuyo radio es la distancia que nosotros estemos, estemos dando. Eso lo que se traduciría es que prácticamente dada cualquier magnitud que nosotros tengamos, se puede construir un círculo que tenga ese radio. Una manera de hacer esa construcción que hacían los antiguos griegos y supongo que hasta nuestros días es pues simplemente tomarse un lápiz y clavarlo al piso o a la arena en esos tiempos y tensarlo lo más que se pueda. Entonces eso nos iba a dar una manera sencilla de construir un compás con, con una agujeta y en un extremo clavar pues, un extremo de la distancia y en el otro, pues el otro. Y ya a partir de eso, con la cuerda tensa, podemos generar una circunferencia. Y bueno, el tercero dice que un segmento de recta se puede extender en ambas direcciones indefinidamente. ¿Qué, qué querrá decir eso, que se pueda extender indefinidamente? Ah, pues bueno, que si lo ven de esta manera, ese punto 3 se puede ver como que eh, una recta tiene tanto, pues o sea, está compuesta por un conjunto de puntos, pero también a las rectas las podemos identificar por la dirección en la que apuntan. Esto ahorita un poquillo más adelante lo voy a puntualizar cuando introduzca el concepto de
de vector y la diferencia que hay entre vector y punto en el espacio. Pero bueno, esto nada más es como para recordar la construcción de la otra vez. El 4 dice que todos los ángulos rectos son iguales. Entonces, pues ese es el cuarto postulado. Y el quinto, que fue el que principalmente usamos, dice que dadas dos rectas y una tercera que las corta, si los ángulos internos de un lado suman menos que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas se cortan y lo hacen de ese lado. Entonces vamos otra vez a recordar un poco de lo que estábamos haciendo, ya con estas nociones. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, si aquí observan, aquí ya de entrada tengo un plano que tiene, pues ahí está numerado tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Ya tiene una enumeración aquí de entrada. Esta enumeración, vamos a decir que está direccionada. ¿Qué quiero decir con que esté direccionada? Ah, pues que voy a tener un centro u origen de donde van a partir mis conteos, y esto me va a servir para darle una posición a cada punto que yo asigne en esta cuadrícula. Entonces, si yo tengo allí el punto A, yo lo que voy a hacer va a ser otorgarle unas coordenadas. Esas coordenadas van a depender de un valor de desplazamiento en la dirección horizontal o a la derecha respecto a ese punto origen, que en este caso ahí salió como B, y en la dirección vertical, ya sea positiva o negativa. Lo importante de este B o cero, como lo quieran ver, el origen, es que a partir de aquí vamos a empezar a hacer nuestros conteos. Si observan aquí, esta hoja está justo direccionada. ¿Qué quiero decir? Que a partir del B, si yo me muevo a la derecha, me voy a encontrar con valores positivos. Si yo me muevo a la izquierda, me voy a encontrar con valores negativos. Si yo me muevo hacia arriba, de igual manera me voy a encontrar con valores positivos. Y si yo me muevo hacia abajo, lo que voy a tener ahí son valores, valores negativos nuevamente. Entonces, a partir de esto, yo a cada punto de esta cuadrícula le puedo asignar un valor coordenado. Entonces, para esto, vamos a definir el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano, en su manera conjuntista de escribirse, va a ser de esta manera. Va a ser las parejas X, Y, de tal manera, aquí estos dos puntos que le pongo, va a ser de tal manera que X pertenece a los reales y el Y también pertenece a los reales. Entonces, en esta descripción de conjuntos, voy a decir que el plano cartesiano o el plano coordenado va a ser las parejas X, Y,
tal que X está en los reales y Y está en los reales. Si recuerdan de los reales es un conjunto que está perfectamente ordenado. Si tú tomas uno, puedes saber si, o sea, dado un número, digamos el 5, y luego si me elijo otro, un X aleatorio, debido al orden de los reales, puedo saber si ese número que yo me tomé es o más pequeño, o más grande, o igual. ¿Sí, más o menos? Sí, Vale. Entonces aquí ya con esta definición de plano cartesiano, implícitamente, pues ya a cualquier punto que yo me tome, le voy a poder otorgar unas coordenadas. Y, y si recuerdan de la otra vez, yo les preguntaba que cómo podía identificar, eh, pues digamos, su abscisa en X y su ordenada en Y. Si llegamos a la convención de que el eje horizontal sea el eje X y el eje vertical sea el eje Y. Bajo ese entendido, yo les preguntaba que cómo saber cuál era la magnitud que este punto proyectaba en X y en Y. Y por ahí mencionaban algo del teorema de Pitágoras. Entonces, en esa ocasión no quería recurrir tan directamente al teorema de Pitágoras porque para usarlo directamente, como lo queríamos hacer, que simplemente era calcular la distancia o sea, si aquí lo vemos, sería calcular la distancia de el vector OA, o sea, en cuanto a magnitud, y ya de ahí también el cateto opuesto, que sería la proyección en y el cateto adyacente, que sería la proyección en X. Pero en esa ocasión no quería verlo así porque justo lo que ocurre cuando hicimos la construcción fue asumir que estos dos ejes eran perpendiculares, tanto el eje X como el eje Y. Bajo esa suposición, toda esta cuadrícula que ven efectivamente se forma. Pero si nosotros llegásemos a tomar mm, un eje, digamos, inclinado, así como a ver, lo voy a pintar. O sea, digamos que empiezo con el eje X y luego así de manera caprichosa prefiero no pintar el eje Y perpendicular, sino en otra inclinación. Entonces, en este otro sistema coordenado, que es lo que vamos a ver hoy, un sistema coordenado, el punto A tiene distintas representaciones. Tiene una representación en, en el eje, o sea, en el sistema clásico, que es donde estos dos ejes son perpendiculares, y en el otro sistema tiene otra representación. Entonces, más adelante vamos a ver que hay un cambio de coordenadas o una transformación que nos diga cómo es esa representación en distintos sistemas de referencia.
un sistema de referencia va a ser eso, un lugar donde yo pueda identificar con coordenadas a todos mis puntos del, del plano, en este caso, que es el que estamos usando, el R2. Entonces, si nos regresamos acá, podríamos aquí anexarle que el plano cartesiano son las parejas X, Y que viven en R2. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a ver o lo escribo un poco más grande? A ver, lo voy a poner más grande. Listo. Ahí está. Entonces, bajo esta óptica de que vamos a ver a todos los puntos del plano cartesiano como parejas ordenadas y que justo estos ejes, tanto el X como el Y, van a formar un ángulo de 90 grados entre sí. Entonces, con esta noción, voy a introducir la noción de vector. ¿Qué va a ser lo que distinga a un vector de un punto? A ver, pues bueno. Que tiene dirección. Que un vector tiene una magnitud. Tiene una dirección, tiene una magnitud. Y bueno. ¿Tiene sentido? Exactamente, tiene Tiene una sentido. dirección y sentido. Entonces, todo eso, voy a usar la siguiente notación para representar a un vector. A ver, voy a poner corchetes cuando me refiera a vector y paréntesis cuando me refiera solo al punto, ¿ok? Entonces, bajo ese entendido, voy a decir que un vector en R2 igual va a ser una pareja X, Y, de tal manera que a ver, vamos a ponerle que vive en R2. Ajá, que vive en R2 y a ver, pues como dicen, ese vector, vamos a escribirlo si quieren así, tiene una magnitud. ¿Ok? Eso lo vamos a precisar ahorita. Y tiene una dirección. ¿Ok? Ahorita lo escribimos de manera que todo esto tenga sentido. Entonces, los vectores en R2 son entidades descritas por una pareja X, Y, de tal manera que todos esos entes tienen una magnitud y tienen una dirección. Entonces, ¿cómo identificamos eso de la magnitud y la dirección? Por ejemplo, aquí, retomando este caso, tengo un punto aleatorio en el plano y entonces voy a definir un vector que parta del origen y tenga como vértice el punto A. A ver. Ahí está el vector U. El vector U está perfectamente representado por una pareja A, B, sí, o X, Y, como le quieran ver. Aquí lo voy a poner, nombre igual.
Si ven, aquí está el punto A y tiene en la entrada X, aquí salió que es 4,48 y en la Y 3,51. Entonces, quiero identificar la magnitud de este vector y su dirección. ¿A qué, qué elementos puedo utilizar o cómo podría averiguar esa cuestión? La dirección por la flechita, ¿hacia dónde apunta? Exactamente, o sea, esta flechita, si lo quieren ver así, si quieren ver a los vectores, podemos decir que es eh, un conjunto de flechas en el plano ancladas al origen, por el momento, así lo vamos a ver, como un conjunto de flechas ancladas al origen. Entonces, yo quiero saber hacia dónde apunta esa flecha y cuánto mide del origen al vértice del vector. Esa es la incógnita actual. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Sabiendo que, El ángulo se puede encontrar con la función inversa de la tangente, ¿no? ok, Y pues la magnitud con el teorema de Pitágoras. bueno, por el momento, Considerando dos vectores que tengan la magnitud que marca X y Y sumarlos. ok. Entonces ahí nos encontramos con unas cuantas dificultades. Que primero, nos hace falta la definición de funciones trigonométricas si queremos resolverlo como dice el compañero, que con el inverso de la tangente. Y la otra, con la moción de la otra compañera, que si queremos verlo como suma de vectores, primero que nada, debemos de precisar cómo vamos a sumar vectores, o sea, qué significa que un vector se sume con otro vector. Y otra noción es la de homotesia, que quiere decir si el vector se hace más grande o más chico. Por ejemplo, a ver, aquí, ¿Podría ser usando coordenadas polares? sí, también podría ser usando coordenadas polares, pero todo eso lo debemos ir precisando para que todos estemos en la misma sintonía. Entonces, por el momento, o sea, todo eso que me dijeron sí lo podríamos ir haciendo, pero hay que puntualizar bien, ¿ok? Primero lo que quiero que quede claro, como usando la noción que la compañera dijo de sumar vectores, quiero que quede claro ese significado geométrico de sumar dos vectores y el significado geométrico de expandir o contraer un vector. Ya con eso, ya podemos precisar qué significa o qué significa ver a R2 como un espacio vectorial, ¿ok? Hacia allá es donde quiero que vayamos todos cayendo en cuenta ahorita, por lo pronto. Que podemos ver a R2, o sea, todo el plano, como un conjunto de vectores que cumple una operación de suma y una operación de multiplicación. La operación de suma va a ser sumar vectores o visto así como sumar puntos y ver qué otro punto te da, pero en sí son vectores. Y la noción de multiplicar, que es la que nos va a decir si
este vector se hace más grande o se hace más chico. Entonces, bueno, para ello, lo que voy a hacer, va a tomarme los vectores unitarios. El vector unitario, el 0, 1 y el 1, 0. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que hace rato les pregunté, sí, lo que podemos resolver ahorita de entrada es conocer la magnitud. Ah, eso no lo quiero. Conocer la magnitud del vector A. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando... A ver, por ahí dijeron algo, pero escuché teorema de Pitágoras. No, bueno, o sea, yo pensaba multiplicar el vector base en X por 4.48. Perdón, ¿podrías repetir? Es que casi no te entendí mucho de lo que dijiste. Multiplicar el vector base de X por 4.48. Ok, Y después le sumas el vector base Y multiplicado por 3.51. ok. El compañero dice que la solución a saber, a ver, ¿cómo averiguaste que habría que multiplicar este B por 4.48 y este W por 3.51 y su suma efectivamente me iba a dar el vector U? Sabemos que el vector base en X es 1,0 ¿Ok? y que el vector base Y es 0,1. A ver, sí, habría que precisar a qué te refieres con base, pero sí. O sea, es que los podemos llamar base porque podemos escalarlos, es decir, multiplicarlos y reducirlos de tal manera que podemos obtener, que al sumarlos podemos obtener toda la combinación de vectores, no sé si me explico. Ok, sí, justo sí, hacia allá vamos, hacia allá es de lo que quiero hablar hoy, como también un poco de combinaciones lineales. Entonces, cuando multiplicamos el vector base en X, solo estamos escalando ese vector en X, porque Y vale 0. Bueno, ajá. Ok, Entonces, y otra forma de lo que podemos ver es, el vector tiene una cabeza y una... Así lo pienso yo, el vector tiene una cabeza y una cola. Entonces, cuando sumas dos vectores, posicionas la cola de un vector a la cabeza de otra y ya te queda como la representación y ya eso bueno, no sé cómo explicar el último paso, pero ya extiendes desde el origen hasta ese punto para tener tu vector resultante. ok, sí, sí. A ver, entonces, vamos a traducir todo eso que dijiste en el lenguaje más o menos de los espacios vectoriales para ir precisando. Ok, entonces lo que el compañero está diciendo es que de entrada tenemos dos vectores, ¿ok? El vector 1, vamos allá, para también aquí ponerlo. El vector 1 va a ser B y el vector 2, W. O de otra manera, siempre le suelen denotar como U1. U1 va a ser el vector. Había quedado que le iba a poner así corchetitos. El vector 1,0 va a ser el 1 y el vector 2. Maestro, esas son las que se llaman matrices con el producto vectorial. Exactamente. Quiero usar esta notación de corchetes porque más adelante vamos a usar estos vectores coordenados
lo que les decía que cuando los ejes no están plenamente en posición ortogonal, vamos a ver un concepto que se llama transformación lineal. Tal vez lo veamos en unas 2 semanas más o menos. Y a partir de ello, vamos a ordenar a estos vectores, tanto el U1 o U2, para digamos, yo puedo representar una rotación mediante una matriz. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta que habías hecho, sí. No Vale. quiero meterme en eso todavía, pero sí. Ok. Entonces, sí, estos vectores más adelante van a tener su representación matricial. ¿Y por qué tiene relación? Porque podemos pensar a los vectores. Ahorita estuvimos en R2. Entonces, en R2, los vectores los podemos ver como una listita de cosas. Una cosa 1 en la entrada X y una cosa 2 en la entrada Y. Y entonces, este listado lo podemos hacer más grande, o sea que en lugar de 2 entradas, tenga 3 entradas. Entonces ahí ya voy a tener una extensión del plano cartesiano, que ahí ya no van a ser solo 2, sino ahora van a ser 3 entradas. Va a ser, a ver, lo que les estoy diciendo es que puedo cambiar el numerito ese que le pinté ahí 2 por un 3. Y en lugar de poner X, Y, aquí tendría que agregar otra variable, Z, por decirlo de alguna manera. Y aparte de eso, tengo que especificar perfectamente en dónde está tomando valores esa Z. Pues voy a decir que la Z va a tener valores también reales. Entonces, ya no va a ser el plano cartesiano, ahora va a ser el espacio. El espacio cartesiano o coordenado, como lo quieran nombrar. Entonces, bueno, regresando a R2, lo que estamos tomando es solo valores en X y en Y. Y bueno, aquí ya regresando a la noción de que al vector U1 lo voy a multiplicar acá por, ¿cuánto habíamos quedado? 4.48. Y al vector U2 por 3.51. Y al hacer su suma, efectivamente me va a dar el vector U. Eso lo puedo hacer algebraicamente, ya teniendo esta definición algebraica de vectores mediante los corchetes. Entonces, lo primero que quiero definir es qué significa sumar vectores. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues si yo tengo un vector X, Y y lo quiero sumar con un vector digamos A, B, ¿cómo voy a definir esa operación? Pues esa operación la voy a definir entrada a entrada. Entonces, el nuevo vector que me va a dar a partir de esa suma va a ser el vector X más A en la primera entrada, y en la segunda entrada va a ser el Y
más b. ¿Ok? Entonces, la suma de vectores, así la vamos a estar viendo, ¿no? Y multiplicar por un escalar va a ser lo siguiente. Pues multiplicar por un escalar es, si yo tengo un vector x, y, yo lo puedo multiplicar por cualquier valor real, digamos, k. Entonces, esto lo voy a definir. Para definir, escribo 2 puntos y el signo de igual al lado, ¿eh? Entonces, yo esta operación la voy a definir que ese valor escalar k se va a distribuir en ambos. Entonces, me va a quedar kx, ky. Con, si quieren, ¿dónde? K y otra vez está en los reales. Entonces ya tenemos ahí 2 operaciones que podemos realizar con los vectores, que es sumarlos o multiplicar por un escalar. A ver, por ahí, a ver, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con las definiciones que acabo de anotar? ¿Qué significado tienen visualmente o geométricamente? Creo que todo bien. Sí, a ver, ¿cuál es su interpretación geométrica? A ver, ok. A ver, quedamos que el que aquí está denotado como B, para más fácil, para multiplicar por un escalar, ¿ok? Que lo que dice es que se va a distribuir entrada a entrada. Entonces, si quieren, aquí le voy a poner que me diga cuáles son sus coordenadas. Ok, a ver, entonces, aquí le pongo nombre y valor. Ok, y a este también. Vale, entonces, aquí tengo a los vectores unitarios. Todavía no digo por qué se llaman así, pero bueno, lo voy a decir eventualmente. Entonces, multiplicar por un escalar, lo que decía era que si yo multiplico, por ejemplo, el 1,0 por 5, lo que le va a pasar es que va a distribuirse. Entonces, aquí va a ser 5,0 el nuevo vector. Entonces, el 5,0 para ese valor lambda particular de 5, o bueno acá, lo que va a hacer es expandirme a mi vector original en 5 órdenes de magnitud. O sea, si medía 1, ahora va a medir 5. ¿Ok? Entonces, a ver, ustedes dirán que, bueno, por como estaba así, es muy claro. Pero que está como movido, a ver qué le va a pasar. A ver, entonces para hacer eso, voy a poner más o menos un poco de trampa. Ahí está. Entonces quedamos que el multiplicar por un escalar, lo único que hace es cambiar la magnitud de nuestro vector. Si es mayor que 1, ese valor, lo que va a ocurrir es que ese vector se va a hacer más grande. Y si ese valor k
es menor que 1, entre 0 y 1, nuestro vector se va a encoger. O sea, si es mayor que 1, se va a agrandar. Si es entre 0 y 1, se va a encoger. Y si es negativo, pues va a cambiar de dirección. ¿Ok? Entonces, lo que dije aquí, lo voy a escribir de acá. A ver, ¿cómo quito eso? Ahí está, ya lo quité. Entonces, a ver, si K es mayor que 1, ¿qué dijimos que le pasa al vector? Los vectores Expand. se expanden, ¿no? Ah, no sé qué escribí. Ah, sí, se expanden. A ver, otro. Si 0 es mayor que... Ah, esa no. Esa tampoco. Ahí está. Si 0 es mayor que K y menor que 1, ¿qué le pasa a los vectores? Los vectores se contraen, ¿no? Y ahora, en 0, ¿qué pasa? Si K es igual con 0, ¿qué es Ya lo no que habría ocurre? vector. Un puntito. Desaparecen, por decirlo así. Ok, eso lo vamos a decir que los vectores Cambian de... se anulan. Eso creo que ya no se ve. A ver, voy a subir un poco esto. ¿Sí? Y si K es menor que 0, Se anulan. Cambia de dirección, ¿no? cambia, Cambian de dirección, ¿cierto? sí, exactamente, de dirección o sentido. De sentido le voy a poner. Bueno, entonces con esto ya podemos dar una descripción un tanto geométrico algebraica de lo que está ocurriendo con los vectores aquí para la multiplicación primero. Entonces, dependiendo del valor que tome K y de la dirección en la que esté anotando, los vectores se van a ver afectados por esta multiplicación por escalar, dependiendo de ese valor K. Entonces, aquí, para el primero, si queremos dar una descripción de este 3.5,2 mediante una suma, que es lo siguiente, pues primero lo que tendría que hacer sería este vector C, como mencionaba el compañero, expandirlo a 3.5. Si observan, aquí ya la proyección ya está apuntando aquí abajito. Y el vector E2 que había tomado como 0,1, lo tengo que expandir hasta el 2. O sea, el factor escalar K para el primero era el 3.5 y el factor K para el segundo es 2. Y ahora lo que resta verificar es que efectivamente cuando yo sume el vector que aquí se llama W con el vector B, me dé el A. Entonces, ¿cómo compruebo eso? O el U, ajá, sí, más bien el U.
Pues miren, si regresamos a la definición de suma, Pues por la definición de suma de vectores se ¿No le se deben asocia de un sumar valor. los vectores? Las componentes en X y las componentes en Y. ok, Y pues te va ajá, a dar el vector A. Bueno, por obvio. sí, por la mera construcción, aquí ya nomás tuvieron que usar la coordenada X del primero y la coordenada Y del segundo, y efectivamente coinciden con la pues con la posición del vector U. Entonces, lo que aquí hicimos eh, es una noción que se llama combinación lineal. Entonces, para ubicar la posición de un vector un vector en posición general, lo que necesitamos, y eso va a ser lo siguiente que vamos a ver, es una combinación lineal que lo represente. Por decir, aquí si yo le cambio, si me voy al 4,25, entonces el factor escalar en el U1 o B, como aquí está, tendría que ser ahora 4, y el factor escalar para el U2 o el vector canónico en Y tendría que ser ahora 2,5. Y ya con esta nueva descripción puedo escribir prácticamente a cualquier vector del plano. A ver, lo que les estoy diciendo es esto, que cada vector en el plano sea un vector X, Y, lo puedo escribir como el 1,0 multiplicado por un valor K más el 0,1 multiplicado por un valor, digamos, a ver, una letra L le voy a poner. Es que se parece una I. H. ¿Qué? Creo que no se ve, ¿verdad? Voy a borrar ya esto que ya seguro tiene. A ver, entonces lo que yo estoy diciendo es que cualquier vector en R2 lo puedo escribir como la combinación de un factor K que multiplica al vector 1, 0 más H veces el vector 0, 1. A ver, igual aquí donde H está en los reales. Entonces, a partir de esta combinación, yo puedo describir a cualquier vector en el plano cartesiano. Y bueno, ya con eso, pues ya podemos justificar un poco de lo que hemos estado bueno, lo que hemos estado haciendo. Entonces, ahora solo falta verificar efectivamente cuál es la magnitud del vector U que aquí tenemos. No sé si sale muy pequeña la letra, pero es el BA. Ahora sí quiero verificar su magnitud. Entonces, ya conociendo sus componentes, si se fijan, ahorita ya conocemos implícitamente, lo que hicimos fue descomponer este vector BA en su componente X y en su componente Y a partir de una suma que fue esta de acá. Entonces ya con esos componentes ya es más sencillo ahora sí calcular la magnitud del vector. ¿Sí?
Sí. Bueno, pues Sí, está bien. ahorita ya se acabó el tiempo. Entonces, si gustan la próxima ocasión, ya precisamos en eso de que va a ser en esencia solo el teorema de Pitágoras y damos ejemplos de esto que les estoy diciendo que ver a R2 o bueno, al espacio cartesiano de 2 dimensiones como un espacio vectorial. Ya les traigo la definición de eso y vemos algunos ejemplos de lo que quiere decir espacio vectorial. Profe, ¿le puede regresar tantito donde está el texto, donde está escribiendo, por favor? Ah, sí. Ya borré unas cosas, pero en esencia esto es lo que ahorita estamos viendo. Sí, gracias. Bueno, pues va. Entonces, ahí si tienen alguna pregunta, bueno, ahorita me puedo quedar un par de minutos más. O pues ahí la escriben en el grupo y la revisamos si gustan. Vale, gracias, profe, hasta luego. Vale, muchas gracias. Vale, Muchas gracias, gracias, profe. profesor. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Gracias, Vale, profe. prof, Buenas gracias. noches. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver.